Bueno, damos gracias a Dios primeramente porque nos da el privilegio de poder estar con vida y poder disfrutar de este día en el cual estamos terminando ya una semana más y a punto de comenzar otra semana, reconociendo el favor de Dios siempre y tomando en cuenta de que también, como dice la palabra, separados de Dios, nada podemos hacer. Y por eso le damos gracias al Señor, porque aunque nosotros permanezcamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y espero que en esta noche podamos conectarnos y podamos disfrutar de una maravillosa palabra para meditarla, y así pues en el transcurso de la semana tener en nuestro corazón de que Dios todavía sigue hablando. Dios sigue hablando a través de sueños, a través de su palabra, a través de un predicador. Dios sigue hablando de diferentes maneras, a través de lo que también está aconteciendo en el mundo entero, con los desastres naturales, los terremotos, huracanes y cosas que el ser humano no puede detener. Y Dios está hablando a este maravilloso mundo para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Espero, verdad, que no tengamos problemas con la conexión. Vamos a orar para que el Señor nos dé las fuerzas, nos dé la sabiduría y también, verdad, poner esto en las manos de Dios, porque sabemos de que la palabra de Dios siempre edifica, porque Dios siempre tiene algo para nosotros, para nuestras vidas. Quiero hablar acerca del tema, el significado de la cruz, la reconciliación. Y esto está en 2 de Corintios 5, versículo 18. Y espero bendiciones a mi hermano Kevin. Espero, verdad, de que todos los que se conecten me ayuden a compartir, verdad, esta palabra, porque yo sé que alguien en esta noche va a ser bendecido a través de ella. La palabra nunca llega tarde, siempre llega justo en el propósito que nosotros decidimos abrir nuestro corazón para que podamos disfrutar de ella. Quiero orar en esta maravillosa noche. Padre, te doy gracias, Dios, porque nos has permitido estar con vida. Señor, todos los que se vayan a conectar, Señor, a través de esta transmisión en vivo, Padre, te pido que tu presencia, Señor, tu Santo Espíritu, traiga paz en medio de cualquier circunstancia difíciles que, Señor, atravesamos, mi Dios amado, en este mundo, Padre, por las preocupaciones y las diversas pruebas, Padre, que se levantan para tratar, mi Dios amado, Padre, muchas veces de apagar, Señor, Padre, nuestro corazón, Señor, de seguir avanzando, Señor, en la vida, Padre. Amado Dios, reconocemos que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero a que a través de todo lo que, Señor, se venga, Señor, encima, tú prometiste estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Y tu promesa es fiel y verdadera, porque hasta el día de hoy no nos has abandonado, Padre. Tu mano, tu gracia, Señor, sigue extendida para que nosotros, mi Dios amado, Padre, podamos acercarnos a ti, Señor. Porque tu palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Y tú eres bueno, Padre, porque tú descendiste desde los cielos, Padre. Diste tu vida en una cruz del Calvario y a través de ese sacrificio tan maravilloso nos reconciliaste, Padre, con Cristo. Y por eso hoy tenemos el privilegio de poder adorarte, de poder exaltarte, de poder escuchar una palabra. Hoy te regalo de la vida eterna. Pero todo esto solo lo hace, Señor Padre, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y cuando el Espíritu Santo de Dios, Padre, Señor, Señor Padre, es dado, Padre, para poder, amado Dios, nosotros, Señor, alcanzar, Señor Padre, la plenitud del varón perfecto, Padre. Por eso te pido, Señor, que a través de esta palabra usted añada, Señor, sabiduría a mi mente
y que lo que hable, Señor Padre, de mi boca sea para la edificación, Señor Padre, de los que escuchen esta palabra. Pongo este mensaje en tus manos y te pido, Señor, que te glorifiques, que tu presencia, Señor, traiga paz, que tu presencia traiga sanidad, traiga liberación, Señor, a una mente oprimida o a cualquier circunstancia, Señor Padre, que estén pasando, Señor Padre, los que escuchen esta palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios me les bendiga en esta maravillosa noche. Tenemos, ¿verdad?, un Cristo de poder, un Cristo que se levantó de la tumba. Al Cristo al cual nosotros anunciamos es un Cristo vivo, y por eso, si Él vive, nosotros también vivimos con Él. El significado de la cruz es la prueba de amor y el fin de una condenación. La condenación que a nosotros, desde el tiempo, ¿verdad?, de antes de Jesucristo venir a esta tierra, esa tuya. Estoy teniendo un poco de fallas, ¿verdad?, con el internet. Amén. Espero que la conexión, ¿verdad?, no se detenga. Confiamos en el Señor que esta palabra la vamos a compartir. Les decía de que nosotros debíamos de pagar, ¿verdad?, por nuestro pecado, pero Cristo hizo algo muy maravilloso en una cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio nosotros podemos tener el perdón y la redención, alcanzar la vida eterna. La muerte y la resurrección de Cristo abrió el puente entre Dios y los seres humanos, restableciendo la paz, restableciendo el gozo y nuestra salvación. Porque la Biblia dice que en Primera de Corintios que es necesario que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Porque cuando esto suceda, se cumplirá la palabra escrita que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado había... Aleluya. Estoy teniendo problemas con la transmisión. Espero, ¿verdad?, ahí nos ayuden a orar para que podamos compartir. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que es necesario que esto, ¿verdad?, corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque es ahí donde se cumple la palabra escrita: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces quiere decir que esta palabra nos hace entender de que en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas, dice la palabra del Señor, viejas han pasado, y dice todas las cosas deberían hacer nuevas. Segunda de Corintios 5, versículo 17, dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Pero de repente nos preguntamos, ¿por qué cuando yo vengo a Cristo, por qué cuando yo vengo a Jesús, mis problemas no cambian? ¿Por qué cuando yo vengo a Jesús me encuentro con diversas pruebas? ¿Por qué cuando yo vengo a Jesús me encuentro con circunstancias que de repente antes yo no luchaba con todas estas cosas? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, espero que no se caiga la transmisión. Amén. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, estamos dejando, ¿verdad?, una vida vieja. Entonces el Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra, nueva criatura somos. Él comienza a restaurar lo que nosotros habíamos cometido, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, el pecado, las cosas que nos han mantenido lejos de Dios. Entonces Él viene, ¿verdad?, a poner, ¿verdad?, de su presencia. Él viene a depositar en nuestro cuerpo, dentro de nosotros, la promesa del Espíritu Santo, el cual nos va librando, ¿verdad?, de las malas cosas, los malos pensamientos, el viejo hombre, las viejas actitudes que teníamos antes. El Espíritu Santo
siempre estará ahí para redarguirnos, para que nosotros no sigamos cometiendo los mismos errores que cometemos a diario. Porque el significado de la cruz es la reconciliación. Y para que yo me reconcilie con Dios, tengo que, ¿verdad?, de dejar maneras de pensar o actitudes en mi vida que al final me pueden corromper a mí mismo. Por eso, el significado de la cruz es la reconciliación. ¿Y cómo puedo reconciliarme con Dios? A través, ¿verdad?, de aceptar el sacrificio de Cristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Ahora, Jesús dijo que Él no nos dejaría solos, y por eso envió al Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra debilidad. Y dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios pone algo muy interesante también en nosotros, que después de nosotros ser una nueva criatura, cuando las cosas viejas pasan y cuando nosotros comenzamos en el camino del Señor a dar frutos para el Señor, entonces cuando nosotros comenzamos nuestra mente y nuestro corazón firme, porque después que nosotros somos reconciliados con Cristo, no, la vida de un creyente cristiano no termina en ese lugar. Y por eso muchas personas hayan tan aburrido el evangelio. Y el evangelio no es aburrido. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio lo hacemos aburrido cuando nosotros solo vamos a la iglesia por ir, cuando solo vamos a la iglesia por de repente salir, ¿verdad?, del paso de decir, fui un domingo a la iglesia, fui un viernes a la iglesia, fui a la iglesia y pensamos que ya estamos bien con Dios, cuando sinceramente Dios no solo quiere que vayamos un domingo a la iglesia, porque lo que Dios quiere es una relación, ¿verdad?, genuina, ¿verdad?, con nosotros. No nos hubiese reconciliado con Dios. Si Cristo no hubiese venido al mundo, no nos hubiese reconciliado con Dios. Por eso Él se acercó a esta tierra para poder reconciliarnos. Y Él, a través de nuestra nueva vida en Cristo, Él nos ha dejado este legado también a nosotros, los que ya tenemos y que hemos caminado en el evangelio, a tener este ministerio de la reconciliación. Dice el versículo de 2 de Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Y lo que Dios nos encargó a nosotros no es cualquier cosa. No se trata de quién tiene más en esta vida o de quién tiene menos. No se trata de quién, ¿verdad?, puede de repente fracasar. No se trata de lo que podamos poseer. Gloria al Señor. Espero, ¿verdad?, que hoy sí ya conecté el Wi-Fi. Tal vez ya no tenemos más interrupciones. Porque no se trata de quién tiene más, no se trata de quién tiene menos. Se trata de lo que Pablo, el apóstol, dice, ¿verdad?, en el versículo 17, de experimentar un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué significa tener un nuevo nacimiento? Significa de cuando nosotros somos una nueva criatura, dice, debemos de dejar las cosas pasadas, ¿verdad? El deseo que produce la carne en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Porque está escrito que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Significa que fuimos reconciliados con Dios y debemos, ¿verdad?, de meditar cada día en esto, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Estas cosas deben ser diferentes diariamente
si verdaderamente ya recibimos el mensaje de salvación. Porque muchas personas han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero siguen batallando con las mismas cosas desde el principio, siguen batallando con áreas, ¿verdad?, de ira, de orgullo, todas estas cosas siguen batallando y son las mismas personas de hace 10 años o tal vez, ¿verdad? Cada día nos vamos, por decir, nos vamos cada día más siendo más malos. Amén. No quería decir eso, pero así es. Cuando Cristo no está en el corazón del ser humano, se carga de pensamientos negativos. Se va alejando cada día más de Dios. Y el enemigo, el Satanás, la serpiente antigua, va poniendo cada día más pensamientos, ¿verdad?, que corrompen la mente y el corazón del ser humano. Porque parte de la reconciliación con Dios es ir accionando a vivir una vida diferente a nuestra pasada manera de vivir. Si yo fui reconciliado con Dios, es para vivir una vida diferente. Si yo fui reconciliado con Dios, es para poder hacer lo que Cristo hacía. Enseñar el amor, cultivar el amor, amar a los demás, amar al prójimo como está escrito, ¿verdad?, en los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, nosotros debemos de ir, que ya fuimos reconciliados con Dios, debemos de ir cada día, ¿verdad?, ir dejando nuestra manera, ¿verdad?, pasada de vivir, ya que el tiempo en esta tierra es corto, porque lo que está sucediendo hoy en el mundo entero son señales de que nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. La pregunta es, ¿estás preparado para cuando el momento de la trompeta suene? ¿Estás preparado para cuando de repente tal vez Cristo no venga, pero te encuentre, ¿verdad?, con el Dios, y el Dios de los cielos te haya dado el tiempo y te llame el Señor, ¿verdad?, a su presencia para arreglar cuentas? Porque la muerte está a nuestro acecho. Siempre, en cualquier momento, nosotros podemos partir de esta tierra. Y la gracia y la misericordia de Dios nos ha librado de accidentes, de la muerte, de la persecución, de muchas cosas que de repente atravesamos en el pasado y hemos visto la mano de Dios, como Dios nos ha librado en medio de las pruebas. Y nosotros a veces ni nos acordamos de Dios al despertar o al momento de ir a la cama, ni somos agradecidos con Dios. Y su misericordia ha sido tan grande hacia nosotros que hasta el día de hoy nos tiene con vida. Podemos respirar y disfrutar de los seres que tenemos a nuestro alrededor. Y por eso debemos de dar gracias a Dios, porque su misericordia es grande. Y este es un llamado, ¿verdad?, a la reconciliación. Este es un llamado en esta noche, ¿verdad?, a que meditemos en esta palabra y que podamos nosotros decir, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Nadie sabe el futuro. Si todos conocieran el futuro, fuera algo hermoso, porque si yo conociera el futuro, yo me alejaría de los días, ¿verdad?, en los cuales me podría encontrar con tribulación, con la muerte, con cosas, ¿verdad?, que van a tratar de destruir mi vida, pero no conozco el futuro. Por eso el futuro lo conozco a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a la palabra del Señor, en ella voy a encontrar promesas, en ella voy a encontrar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para mi vida, cielo nuevo y tierra nueva. Por eso, en esta maravillosa noche, este mensaje es un llamado, ¿verdad?, al arrepentimiento. Es un llamado para que nos pongamos a cuentas con el Señor.
En el versículo 20, la palabra del Señor dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en medio de nosotros. Os rogamos en medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuántos ya estamos caminando, verdad, en el evangelio? ¿Cuántos ya estamos sirviéndole al Señor, verdad, en diferentes áreas? Y el Señor dice que todo aquel que viene a Él no es cualquier cosa. Dice en el versículo 20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, ¿quién es un embajador? Antes de reconciliar a otros, yo necesito saber cuál es mi verdadera identidad en Cristo. Somos embajadores de Cristo, no somos cualquier persona. Tú que le estás sirviendo al Señor, tú no eres cualquier persona. Tú que todavía no le estás sirviendo al Señor, tú puedes dejar de ser la persona, ¿verdad? Que hoy tal vez en tu mente dices que no vales nada, pero si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, no vienes a ser cualquier persona, vienes a ser, ¿verdad?, herencia en el reino de los cielos de nuestro Dios. Vienes a ser partícipe de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Todo de gratis. Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Qué es lo que pide Dios? Obediencia ante su palabra. Así como Dios ha constituido leyes en esta tierra, así como Dios ha constituido, ¿verdad?, hombres, presidentes, y todos los seres humanos tenemos que aceptar las leyes, porque sin leyes, entonces viviríamos un caos en esta tierra. Por eso existen las leyes, por eso hay policías, por eso hay militares, por eso hay diferentes, ¿verdad?, leyes para que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, en esta tierra de una manera formal y correcta. Siempre habrán otros que van a tratar de evadir las leyes, como de igual manera en Cristo, ¿verdad? Muchas veces nosotros infringimos las leyes del Señor, pero para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos perdona, ¿verdad?, de nuestro pecado. Ahora, la palabra del Señor dice que nosotros somos embajadores de Cristo, que no somos cualquier persona. Un embajador se encarga de representar a su nación, negociando acuerdos políticos y mantener una relación externa, teniendo en cuenta, ¿verdad?, la honestidad y su firmeza ante su nación. Estas personas que son, ¿verdad?, embajadores de alguna nación, estas personas toman en cuenta y toman en serio su trabajo, no juegan, ¿verdad?, con lo que están haciendo. Estas personas tienen que representar bien a su país en tanto como idioma, vestuario y puntualidad. Uno de los mejores representantes, ¿verdad?, que tuvo la nación de Estados Unidos fue Benjamin Franklin. Y dice que este hombre fue reconocido universalmente por su labor diplomática en París durante la independencia de Estados Unidos. Desde muy joven, Franklin invirtió su dinero en el conocimiento, en libros. Era un gran poeta, era un inventor de instrumentos como la armónica. El instrumento fue tan popular que compositores como Mozart y Beethoven escribieron música para él. Este hombre no perdía su tiempo porque de la manera que él quería representar a su nación, este hombre lo quería hacer con excelencia. Lo quería hacer de la manera, ¿verdad?, mejor. ¿Por qué? Porque no se trataba de cualquier pueblo, no se trataba de cualquier ciudad, se trataba de la nación que hoy, ¿verdad?, es una de las más poderosas en este mundo entero. Y por eso este hombre se capacitaba como embajador a escribir, ¿verdad?, a tener, ¿verdad?, conocimiento, ¿verdad?, a despertar en su vida la pasión por llevar, ¿verdad?, a esta nación de Estados Unidos a ser, ¿verdad?, bien representada entre las naciones. Lastimosamente, los hombres en algún momento
les toca partir, pero dejan huellas que no se olvidan. Si estos hombres se preparaban tanto para presentar bien a su nación, hermanos que están escuchando esta palabra, o hay alguien, ¿verdad?, que de repente quiere cambiar su manera de pensar y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. El día que te toque representar a Cristo, ¿verdad?, como un embajador, hazlo de la manera, ¿verdad?, con excelencia. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros representamos el reino de Dios en esta tierra. Y como representantes del reino de Dios, debemos de hacerlo con excelencia. Como representantes del reino de Dios, debemos de hacerlo de la mejor manera, porque no representamos cualquier cosa en esta tierra. Representamos un reino espiritual en este momento que todavía no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo podemos sentir hoy. En nuestra iglesia nos gozábamos porque podíamos sentir la presencia del Espíritu Santo llenando ese lugar. Y eso, aunque nosotros no miramos, no podemos ver en este momento ese reino espiritual, un día se va a manifestar. Y todo lo que nosotros estamos anunciando y todo lo que nosotros estamos compartiendo, un día esto se hará realidad. Por eso, si tú todavía no has afirmado tu corazón, tu mente y tus pensamientos a lo que verdaderamente son las cosas de Dios, déjame decirte, hoy tienes la oportunidad de rendir totalmente tu corazón. Estas cosas no son un juego. Esto sucederá como han venido sucediendo cada una de las profecías que nuestro Señor Jesucristo ha hablado en estos últimos tiempos. Ese reino va a llegar. Y cuando ese reino llegue, nosotros estaremos en él, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué hay de los que no han aceptado? La Biblia dice que hay un lago de fuego, que hay un infierno, ¿verdad?, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero nuestro pecado y nuestras disensiones han hecho esa separación entre Dios y los hombres. Y por eso hoy Dios nos da dando la oportunidad de poder representar el reino de Cristo con excelencia. Si yo quiero representar a Cristo, tengo que hacerlo con excelencia. Porque pónganse a pensar, Benjamin Franklin representó a esta nación de una manera, ¿verdad?, especial, entregándose al conocimiento, entregando su mente, ¿verdad?, a añadir virtud, ¿verdad?, a su vida, conociendo las leyes, aprendiéndose muchas cosas que al final lo llevarían, ¿verdad?, a tener diplomacia en medio, ¿verdad?, de esa reunión. Este hombre pudo representar bien a esta nación, siendo, ¿verdad?, puntual. Los gobernadores invierten su tiempo en libros para obtener conocimiento. Ahora, da lástima hoy como muchos cristianos que somos, ¿verdad?, representantes de Dios en esta tierra, que somos gobernadores, ¿verdad?, que no somos cualquier persona en esta tierra. Nosotros que representamos a Cristo, lastimosamente ni un versículo de la palabra nos sabemos. Y muchas veces decimos que somos cristianos. Muchas veces decimos que representamos a Cristo en esta tierra. Y ni un versículo, ¿verdad?, de la palabra, ni la Biblia conocemos, ni las cosas, ¿verdad?, espirituales, ¿verdad?, son, ¿verdad?, de agrado, porque si fuera así, nosotros representáramos a Cristo de la manera con excelencia. Yo sé que esto está fuerte, hermanos, pero pongámonos a pensar de que cómo los gobernadores hoy en día, para representar a su nación, lo hacen de una manera con excelencia. Póngase a pensar cómo las personas, ¿verdad?, que representan las cosas terrenales en esta tierra, lo hacen de la manera, ¿verdad?, con excelencia. Y nosotros nos toca dirigir muchas veces el culto, y a último allá en la iglesia estamos buscando el versículo que queremos compartir.
Se nos olvida muchas veces que estamos, ¿verdad? En un libro escrito, que estamos de ujier, que estamos, ¿verdad? También de repente que nos toca dirigir, nos toca hacer muchas cosas en la iglesia y pasamos por alto, cuando sinceramente deberíamos, ¿verdad?, de poner en práctica lo que estos hombres hacen con la nación, ¿verdad?, que representan. Nosotros no representamos a cualquier cosa. Representamos el reino de los reinos, el reino más poderoso. Nosotros representamos el reino de Cristo en esta tierra. Deberíamos tomar en cuenta, ¿verdad?, esta palabra. Y no solo ser oidores de la palabra. No solo ser oidores, sino que conociendo bien, ¿verdad?, la palabra del Señor. Yo sé que esta palabra, ¿verdad?, es fuerte, pero es una realidad. Porque a cuántos de nosotros, ¿verdad?, se nos ha olvidado que nos toca estar, ¿verdad?, sirviendo tal día. O de repente, como miramos que llovió, que de repente algo sucedió y de repente ya no queremos, ¿verdad?, hacer nuestro trabajo porque de repente tuvimos algún problema. Si usted ve cómo estos hombres que representan a su nación, de repente estos hombres, si les sucede algo en medio de una guerra, en medio de estos hombres no andan poniendo excusa. ¿Por qué? Porque si lo hacen, el trato del hombre es diferente. El hombre, si hay alguien que falla en cómo representar a su nación, lo expulsan y buscan a otra persona fácilmente. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de amor que aunque nosotros permanezcamos infiel, Él permanece fiel. Y Él nos perdona. Y Él, ¿verdad?, conoce nuestro corazón muchas veces. Pero cuando nos toque, ¿verdad?, representar a Cristo y nos toque servir, hagámoslo de la mejor manera. Hagámoslo para Dios. No lo hagamos para el hombre. Hagámoslo porque de verdad queremos representar el reino de Cristo en esta tierra. Los hombres invierten su tiempo en conocimiento, en libros, para obtener, ¿verdad?, conocimiento y poder representar bien a su nación. Nosotros estamos perdiendo el tiempo en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook, en las distracciones de este mundo y queremos representar a Cristo y no estudiamos la palabra de Dios. No oramos, no pasamos el tiempo con Dios y queremos ser buenos representantes de Cristo en esta tierra. No debería ser de esa manera, hermanos. Deberíamos de representar a Cristo llevando el mensaje de salvación, ¿verdad? Porque hoy, lastimosamente, muchos han caído en la comodidad. Hoy muchos, ¿verdad?, dice la palabra que de la manera que Cristo representó, ¿verdad?, su reino en esta tierra, sanando, libertando, echando fuera a los demonios, de esa es la misma manera que el Señor nos ha mandado a representar el reino en esta tierra. Y hoy en día, como podemos ver, muchas iglesias han caído en el estancamiento porque se les ha olvidado, ¿verdad?, quién verdaderamente somos en Cristo Jesús. Hemos perdido la identidad y hoy cada día más podemos ver iglesias vacías, iglesias, hombres que ya no tienen, ¿verdad?, el amor, que ya no tienen la pasión en su corazón, ¿verdad?, de buscar su primer amor, de buscar a Dios de todo corazón. Y sabe que dice la palabra del Señor, que en los postreros de los tiempos el amor de muchos se enfriaría. Que no seas uno de ellos, amado hermano. Que no seas uno de ellos, amigo mío. Que no te enfríes por la maldad que hoy hay en el corazón del hombre. No dejes que tu corazón se enfríe. Porque hoy lastimosamente tenemos corazones anestesiados y esto el Señor ayer me lo susurraba mientras yo iba al culto de caballeros. El Señor me susurraba de que nosotros tenemos corazones anestesiados. Yo recuerdo una vez que me hice una cortada en mi pierna izquierda y cuando me pusieron anestesia al principio me dolía la pierna porque la aguja duele. Y trataron de pullarme muchas veces y me dolía. Y me pusieron otra anestesia más, 3 inyecciones para que, ¿verdad?, no sintiera el dolor.
Al principio yo sentía el dolor, pero después me costuraron la pierna y yo no sentía el dolor. Y eso a veces nos pasa a nosotros cuando nuestro corazón está anestesiado. Vemos el sufrimiento que muchos están pasando a través de los terremotos, los desastres naturales. Un vecino ha perdido a su familiar y nosotros ya nos duele, ya no nos duele nada, ya no tenemos amor por el prójimo. Vemos las cosas normales y nosotros no tenemos corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está anestesiado. Porque un corazón anestesiado no siente el amor, no siente nada. Y si tú no despiertas, ¿verdad? En esta noche no despiertas y le dices al Señor que quite la anestesia de tu corazón se va a endurecer, y un corazón endurecido pierde la frialdad, pierde, ¿verdad?, el amor hacia el prójimo. Deberíamos de decirle al Señor que quite la anestesia de nuestro corazón. Cuando la anestesia se nos quita, cuando de repente ya después de que se me fue la anestesia, yo sentía el dolor. Yo no podía estirar mi pierna, no podía caminar, pero cuando la anestesia se fue, me empezó a doler mucho la pierna. Eso sucede. ¿Cómo sé que ya no tengo mi corazón anestesiado? Cuando comienzo a sentir de lo que está sucediendo en Venezuela, en Colombia, ¿verdad? En aquellas naciones como de repente España y las naciones que han sido sacudidas por los terremotos. Y veo cómo las personas están muriendo por las diversas necesidades. Y veo cómo mi vecino está pasando una necesidad. Cuando yo veo estas cosas y siento amor y siento el deseo de poder ayudar, de orar también, de orar por lo que está sucediendo en el mundo y de repente levantar un clamor por cada nación y decir, Señor, misericordia, es ahí donde tu corazón está dejando de tener esa anestesia. Pero cuando tú ves las redes sociales y ves lo que está aconteciendo y ves y sientes y dices tú, wow, lo que está sucediendo, pero después te sale un video donde de repente comienzas a reírte, tu corazón se está anestesiando. Porque lo que tú estabas sintiendo, de repente otro video vino y cambió aquello que tú sentías por risa. Quiere decir que tu corazón se está anestesiando. Si has dejado de sentir el amor, si has dejado de sentir la pasión por el prójimo, si has dejado de sentir, de orar, de buscar a Dios, tu corazón se está anestesiando. Si has dejado de amar, si has dejado la palabra, si has dejado tu primer amor, tu corazón se está anestesiando. No dejes que tu corazón se anestesie. Estamos en los últimos tiempos y la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. Los corazones se convertirían en corazones de piedra. Y por eso muchas veces yo le decía al Señor mientras me quedaba orando después del grupo de caballeros con unos hermanos clamando. Y yo le decía al Señor, Señor, perdónanos porque nuestro corazón ha caído en una anestesia. Y es tiempo de levantarnos. Es el tiempo de levantar un clamor de que Dios cambie nuestro corazón. Y la Biblia dice que Dios está dispuesto a cambiar nuestro corazón cuando nosotros nos rendimos a Él. Tú puedes rendirte en esta noche y decirle en tu mente, en tu corazón, decirle, Señor, cambia mi corazón. Quita la anestesia de mi corazón y dame un corazón sensible. No le digas al Señor que Él, verdad, te quebrante. No, tienes que saber a orar. No le digas, Señor, quebrántame. Porque cuando el Señor decide quebrantarte, lo hace de una manera dolorosa. Mejor quebrántate tú. Mejor ve tú al secreto. Mejor ríndete tú. Mejor ve tú y dile, Señor, aquí estoy quebrantando mi corazón. Y aunque no siento en este momento llorar, y aunque no siento en este momento mis lágrimas, y aunque no siento nada, pero yo voy a quebrantar mi corazón. No le digas al Señor que Él quebrante tu corazón, porque cuando el Señor decide quebrantar el corazón, créeme, no es fácil. ¿Cuántas veces no le he dicho al Señor, Señor, quebrántame?
Y cuando el Señor me quebranta, me hace pasar por situaciones difíciles. No le digas al Señor que te quebrante. Quebrántate tú en medio de este tiempo difícil que hoy estamos viviendo. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya nos hubiese sido, ¿verdad?, nosotros consumido. Por eso, como representantes y como gobernadores de Dios en esta tierra, ¿verdad?, nosotros, que dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si tú todavía no ha nacido, ¿verdad?, en tu corazón el representar bien a Cristo, en esta noche yo te estoy enseñando de que puedes tener la oportunidad de hacerlo con excelencia. Dios extiende su misericordia cada mañana. Si tú cometes errores, ¿verdad?, en el Senado, si de repente a ti te llamaran a ser gobernador de una nación, si tú cometieras un error, ellos, ¿verdad?, rápido te están expulsando. Pero la misericordia de Dios no es así. Dios no obra como obra el hombre. Dios es misericordioso. Nosotros le fallamos al Señor. A veces somos malos representando al Señor. Pero el Señor dice, mi hijo puede cambiar. El Señor dice, Gilma puede cambiar. El Señor dice, Mili puede cambiar. El Señor dice, Olvin puede cambiar. Kevin puede cambiar. Ivette puede cambiar. El Señor está esperando que en este momento nosotros, ¿verdad?, podamos dar un paso, ¿verdad?, más de fe para poder hacer las cosas con excelencia. Si tú cometes un error en el Senado, rápido te están expulsando y buscan a otra persona. El Señor no es así. El Señor, ¿verdad?, nos da una oportunidad nueva cada mañana. Todos los días fallamos. Nosotros deberíamos de mejorar y ser mejores para que en esta tierra vean de que todavía hay hombres y mujeres de Dios. Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, para que Dios encargase a sus discípulos un ministerio. Dios tenía que enseñarles con firmeza. Por eso, si esta palabra en este momento, ¿verdad?, está ardiendo en tu corazón y tú estás sintiendo de que el Señor está hablando a tu vida, es porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón. Es porque Dios quiere levantar, quiere edificar, quiere hacer algo nuevo. Áreas que tú todavía no conoces, Dios quiere, ¿verdad?, revelártelas para que lo hagas con excelencia. Póngase a pensar, si a nosotros, como servidores de Dios, nos mandasen, ¿verdad?, a reconciliar, ¿verdad?, al mundo, nos mandasen a reconciliar, ¿verdad?, en una guerra, en medio de lo que hoy acontece en el mundo entero. Póngase a pensar si el Señor en esta noche te mandase a reconciliar a tu vecino con el otro vecino. Si tú y yo fuimos reconciliados con Dios y Dios nos encargó el mensaje de la reconciliación, entonces nosotros debemos de tomar en cuenta de que si nosotros vamos a reconciliar al mundo, entonces debemos de apartarnos del chisme. Debemos, ¿verdad?, de hablar de los demás cosas, ¿verdad?, virtudes de los demás, y no debemos de muchas veces nosotros cometemos el error de hablar las cosas malas de los demás. No deberíamos de ser así, porque se trata de que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y Dios nos dio esto para que nosotros reconciliésemos a nuestros vecinos. ¿Qué tal, verdad? Si viene un vecino y me dice, no, mire, el vecino de allá es bien esto, hace esto y lo otro. ¿Qué pasa si yo me dejo guiar por las palabras de aquel vecino y yo no conozco lo que verdaderamente es mi otro vecino y me dejo guiar por lo que el vecino me dijo? Entonces, ¿dónde está el ministerio de la reconciliación? Se trata de, ¿verdad?, de ser luz en medio donde tú estás. Se trata, ¿verdad?, de representar a Cristo, el amor de Cristo. Si aquel vecino dijo algo, el otro vecino dice otra cosa, tú tienes, ¿verdad?, que ser en medio de ahí y tratar de arreglar lo que en ese momento, en ese lugar donde tú estás, sea en tu trabajo, sea, ¿verdad?, ahí
donde tú te mueves, donde hay personas en la iglesia, en tu comunidad, debes de hacer las cosas diferentes. Debes de tener el ministerio, ¿verdad? Reconciliar a los demás, a vivir en la unidad, porque Dios nos ha llamado a la unidad. Dios no nos ha llamado, ¿verdad?, a que separemos familias. Dios no nos ha llamado, ¿verdad?, a que hablemos el chisme y que los demás escuchen otras cosas de los demás y no se conozcan. No, Dios nos ha llamado a reconciliar a los que están a nuestro alrededor. Ese es el ministerio de la reconciliación. Póngase a pensar, a ti de repente te asigna para que tú reconcilies un matrimonio. Y si de repente tú no tienes, ¿verdad?, el mensaje correcto o las palabras correctas, entonces, ¿qué vas a hacer? De repente uno te va a hablar de que la pareja hacía esto, el otro te va a hablar viceversa. Y si no tenemos la sabiduría que habla la palabra del Señor, entonces de repente lo que vamos a hacer, no, hombre, mejor sepárense. Entonces no vamos a hacer lo correcto. Entonces Dios, por eso nosotros si debemos de representar bien a Cristo, debemos de hacerlo con excelencia, leyendo la palabra del Señor, orando, ¿verdad?, por las familias que tal vez están en este momento, sus matrimonios, ¿verdad?, a destruirse, orando, ¿verdad?, para que Dios ponga su mano de poder. Nosotros que somos, ¿verdad?, embajadores de Dios en esta tierra, debemos orar. Debemos, ¿verdad?, de orar por los matrimonios. Debemos de orar por la unidad. Debemos de orar por nuestra iglesia. Debemos de orar por este mundo que se está, ¿verdad?, cada día más separando. Debemos de marcar la diferencia en nuestra generación, porque Dios nos llamará a cuentas y debemos de hacer las cosas con excelencia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no cometimos el error cuando estábamos jóvenes de levantar contiendas? Yo recuerdo una vez que un compañero le decía al otro, mira, en la salida te está esperando fulano. Y mira, y después le iba a decir al otro, hey, dice en la salida que fulano te va a golpear y que tú le tienes miedo. Y este varón le encantaba formar pleitos en la salida. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, muchas veces formamos pleitos, a veces llevando, verdad, contienda, chisme o cosas hacia los demás? Deberíamos de cambiar nuestra manera de pensar, porque si somos una nueva criatura, debemos dejar nuestra mente, verdad, pasada y reconciliar al mundo, porque somos una nueva criatura en Cristo. Debemos de representar a Cristo, verdad, con todo nuestro corazón. Porque la reconciliación se trata de reparar relaciones donde hay conflictos. Y nosotros teníamos un conflicto muy grave, porque nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado. Pero ¿saben lo que hizo el amor de Dios? Envió a su Hijo. Y Dios mismo nos reconcilió con Cristo. Y hoy tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados. Y hoy tenemos nosotros la salvación eterna, porque Cristo nos reconcilió con Dios. De igual manera, tú tienes que aprender a ser humilde y tienes que reconciliar a ese padre que está, ¿verdad?, de repente con su hijo, a ese hijo con su padre. Tú tienes, ¿verdad?, aquella familia que está en conflicto, aquel hermano que está en conflicto con el otro hermano. Tú tienes que orar por esa familia. Tú tienes, ¿verdad?, de que clamar, ¿verdad?, por ese conflicto, por ese momento que están pasando, ¿verdad?, las familias hoy en día. Tú tienes que ser diferente, tienes que ser la luz en medio de esta oscuridad. Esto significa que debemos de procurar la paz unos con otros. Todos somos diferentes y algunas veces no estaremos de acuerdo en algunas cosas en nuestro matrimonio, amistades o relaciones de trabajo. Todos pensamos de una manera diferente, pero aunque pensemos de una manera diferente, el apóstol Pablo nos enseña un punto muy importante en nuestra vida que deberíamos de aplicarlo diariamente, porque en 1 Corintios 13:14 dice: el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece,
El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos nuestro corazón anestesiado y se acaba el amor? Aunque haya guerra en el mundo entero y aunque haya tantos desastres, ya no sentimos el amor hacia el prójimo porque nuestro corazón está anestesiado. Por eso debemos de orarle al Señor y de decirle que quite nuestro corazón de piedra y que cambie a un corazón de carne. Ya estoy terminando. En este mundo tenemos una gran cantidad de conflictos y lo sabemos porque escuchamos de guerra, rumores de guerras, hombres que solo quieren el poder, hombres y mujeres que solo quieren, ¿verdad?, encargarse de poseer las cosas que el mundo ofrece. Y Dios nos está, ¿verdad?, encomendando a nosotros este ministerio de la reconciliación para ayudar a otros que puedan, ¿verdad?, ser el ejemplo, ¿verdad?, en Cristo de ser una nueva criatura. Cada día escuchamos, como les decía, ¿verdad?, que el mundo está sufriendo. Pero cuando se acaba el amor, vemos matrimonios rotos, hijos perdidos y dañados, división, economía en bancarrota, y esto provoca ruptura de corazones. Y como iglesia de Cristo, como colaboradores de su reino, debemos anunciar que Cristo nos ha reconciliado con Dios y que en Él tenemos vida eterna. Y de la manera que Jesús acercó a nosotros, también nosotros debemos de acercarnos a aquel matrimonio, a aquel vecino, a aquella persona. O si nosotros mismos estamos empleitados con alguien, o si nosotros mismos estamos, ¿verdad?, con alguien, hoy Dios nos está hablando que nos pongamos a cuenta. Y hoy Dios nos está hablando que dejemos el orgullo, que demos el paso de fe. Porque nosotros, ¿verdad?, queremos que el mundo sea diferente, pero ¿qué estás haciendo tú para que el mundo sea diferente? Comienza contigo. Comienza, ¿verdad?, contigo mismo. Comienza, ¿verdad?, ahí en tu corazón a decir, yo quiero que el mundo sea diferente. Voy a comenzar conmigo mismo. Porque todos queremos aquí que el mundo sea diferente. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que el mundo sea diferente? Si yo tengo la palabra del Señor, ¿verdad?, y la pongo por obra, el Señor me ayuda para que yo viva una vida diferente. Así que le doy gracias al Señor y gracias a todos por, ¿verdad?, estar pendientes de esta transmisión. Y espero que esta palabra haya bendecido muchas sus vidas. Yo te digo en este momento, si estás pasando, ¿verdad?, algún momento con alguien, algo ha sucedido, órale al Señor. Órale en esta noche al Señor y dile, Señor, dame las fuerzas para perdonar. Señor, dame las fuerzas para hablarle a tal persona. Señor, ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué tal si esa persona parte? ¿Qué tal si esa persona o a ti te toca partir? ¿Qué tal suceda algo hoy? Puedes tú decirle al Señor, ayúdame, Señor, y dame un corazón sensible para estar en tu presencia. Así que permítame orar en esta maravillosa noche. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y si está manejando, no lo cierre. Pero voy a orar para que el Señor, ¿verdad?, bendiga su vida. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, a nuestro corazón. Te pido que nos des, Señor Padre, las fuerzas, la sabiduría para poder ser unos buenos representantes de tu reino, Señor, en esta tierra. Padre, liberta, Señor Padre, aquella mente, Señor Padre, que está maquinando pensamientos, Señor, de odio, rencor, Señor Padre, en su corazón. Oro en este momento, Padre, para que tu Santo Espíritu toque, Señor, su mente, Padre. Toque todo aquello, Señor Padre, que ha estado, Señor, estancado ahí, resentimiento y dolor, Padre, por el pasado. Ahora mismo declaro libertad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Padre, gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, está, Señor, con nosotros, Padre. Y tu Santo Espíritu, Padre, toca, Señor, el corazón de los que en este momento están escuchando y los que escucharán este mensaje, Padre. Te pido que tu presencia traiga paz y descanso, Señor, al corazón. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor, toda la alabanza,
porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque tú nos hiciste renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de tus criaturas. Y hoy estamos aquí, Señor Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, limpia nuestro corazón, limpia, Señor, nuestra maldad, quita el corazón, Señor, de piedra y pon un corazón de carne, quita, Señor, la anestesia de nuestro corazón y danos un corazón, Señor Padre, que sienta el dolor de los demás. Te lo pido todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Así que Dios me les bendiga en esta maravillosa noche. Y le pido, verdad, que comparta esta transmisión, porque yo sé que alguien más puede ser edificado a través de esta palabra que el Señor habló en esta maravillosa noche. Dios les bendiga.